Bienvenidos amigos de Shock, yo soy Nicolás Armendano y sí, estamos acá una vez más, no para destruir sueños, como nos encanta hacer, pero sí para hablar de sueños que fueron destruidos y no por nosotros. Así es, vamos a hablar de esas grandes películas que nunca se llegaron a hacer, proyectos muy prometedores de directores increíbles que por algún otro motivo nunca llegaron a buen puerto. Así que vamos a hablar de estas interesantes películas que quedaron en el limbo. Para empezar, tenemos una de las pérdidas más sentidas de alguna manera de uno de los directores más importantes de la historia de la cinematografía, para muchos el más importante de todos y sin dudas uno de los más influyentes, que fue el demente de Stanley Kubrick, director de Odisea 2001, Barry Lyndon, El Resplandor, Full Metal Jacket, un montón de obras maestras, porque todas sus películas fueron obras maestras, una tras otra, pero es cierto que Kubrick estaba completamente desquiciado, era un hombre que le encantaba repetir tomas una y otra vez, era muy minucioso con su trabajo, de hecho llegó a repetir tomas hasta 176 veces, haciendo que sus actores se pusieran a llorar y le dijeran: señor Kubrick, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Sí, como la Coca Sarli. ¿Qué pretende de mí? La cuestión es que Stanley Kubrick estaba preparando un proyecto muy interesante sobre la vida de Napoleón, que se iba a llamar Napoleón, y se pasó años recopilando información, llenó libros y tardó tanto tiempo que le ganaron de mano. Se hizo una película que se llamó Waterloo y él dijo: uy, bueno, esto ya no tiene sentido, especialmente porque a Waterloo le fue muy mal y ningún estudio le quiso financiar el proyecto, así que quedó archivado para siempre. Se sacó un libro recopilatorio con todas las notas de Kubrick, una completa locura, pero ojo que Steven Spielberg está pensando desde hace años en agarrar todo lo que tenía Kubrick preparado y llevarlo a la pantalla chica en formato de miniserie, así que nunca se sabe. Hablando también de genios completamente drogadictos y desquiciados, tenemos a Alejandro Jodorowsky, el director chileno completamente desquiciado, un ícono de la contracultura de los años 60s y 70s, que hizo cosas muy interesantes, películas como La Montaña Sagrada o El Topo, que son, si bien muy extrañas y no definitivamente para el público general, películas que vale la pena ver, aunque sea por lo interesantes que son. Dicho sea de paso, Jodorowsky era fanático del libro de ciencia ficción Dune o Duna y quería hacer una versión, quería llevarlo a la pantalla grande, pero no quería hacerlo de cualquier manera, sino que empezó a juntar un equipo gigantesco. Dijo: quiero hacer la película más espectacular, increíblemente loca de toda la historia, y empezó a juntar personas como Moebius, a H.R. Giger, a Mick Jagger, a Dalí, todas personas, un equipo increíble, un Dream Team único para hacer esta película. Estas personas empezaron a hacerle diseños, empezaron a trabajar en un montón de aspectos de preproducción y al final terminó siendo una cosa tan gigante que era imposible costearla. Ningún estudio quería poner esa cantidad de plata porque era una cosa encima muy experimental y quedó en la nada. Pero se hizo un documental muy interesante que te cuenta un poco sobre estas locuras que tenía planeadas Jodorowsky. El documental se llama Duna de Jodorowsky o de Alejandro Jodorowsky, véanlo porque es muy interesante. Y bueno, como nota al pie de página, es divertido saber que la mayoría de estas personas que colaboraban en Dune, que no se hizo, terminaron trabajando en Alien de Ridley Scott de 1979. Así es, así que de alguna manera algo hicieron estas personas. Algo pequeño, como Alien. Y seguimos hablando de locuras y tenemos una de las más bizarras de todas, que es Gladiador 2, que no tenía título per se, era simplemente Gladiador 2. Lo interesante de esto es que Ridley Scott, el director del original, y Russell Crowe, el protagonista del original, querían sí o sí una secuela, pero ¿cómo podemos hacer si Maximus, spoiler, se muere al final de Gladiador? Entonces Nick Cave, un músico y también director y guionista australiano muy importante y conocido, empezó a desarrollar una historia propia, un guión, y se lo entregó a Russell Crowe, que cuando lo leyó le dijo: ¿qué es esto? Sí, porque en el guión de Nick Cave transcurría completamente en los campos elíseos, de hecho en el Olimpo básicamente, donde Maximus se despertaba en el más allá y terminaba batallando contra los mismos dioses, destruyéndolos. Parece que Nick Cave había pasado muchas horas jugando al God of War y pensaba que su personaje Maximus era Kratos, pero no. Por supuesto, esto no lleva a ningún lado. Ridley Scott hasta el día de hoy quiere hacer una secuela, pero la verdad es que ya está, digamos. Russell Crowe aparte pesa como 800 kilos de más, ya no es la misma persona que era antes. Y finalmente el proyecto que personalmente más me duele que no se haya realizado es el del increíble director mexicano Guillermo del Toro, que estaba planeando una adaptación, al cine obviamente, de uno de los libros más importantes del escritor de terror y ciencia ficción H.P. Lovecraft, En las montañas de la locura, en la que un montón de sucesos muy extraños y aterradores empiezan a ocurrir en las montañas Himalayas. La cuestión es que no se pudo, ningún inversor confió mucho en el proyecto, incluso después de que Guillermo del Toro demostrara con creces que puede recaudar dinero a mansalva, especialmente cuando dirigió Pacific Rim, que es una historia más para el público general, que recaudó más de $400 millones a nivel mundial.
Pero bueno, es un proyecto que por ahora está completamente archivado. Esperemos que algún día Guillermo lo pueda hacer. Y nos vamos con este detalle de una película que sí se hizo, un proyecto que está hecho, pero que es infame, especialmente por su propio director, Jerry Lewis, que no quiere que nadie lo vea. Lo tiene en una bóveda, supuestamente. Esta película se llama El día que el payaso lloró, en las que nos cuenta la historia de un payaso en los campos de Auschwitz, que trata de, como el flautista de Hamelin, guiar a los niños a las cámaras de gas de una manera divertida, como para que parezca un juego. Ancha y amplía su cauce hacia nueva transición. Barranca, El Banco, Guamal y Mompox. Allí, en ese último entorno, se hallan los orígenes de la cumbia.